Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Contacto Noticias, Cuarto Poder en la Mesa. Y hoy, híjole, estamos de plácemes aquí en este lugar tan rico, ahorita con el calorcito, también con el agüita refrescando, pajaritos de fondo que ustedes escuchan, pero qué mejor compañía que el invitado de este mediodía, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, Danny Boy, el exsecretario de Salud, un montón de cosas que podemos identificar, pero para nosotros es el amigo Daniel. Bienvenido. Gabriel, qué gusto saludarte otra vez, ¿eh? De verdad me da mucho gusto saludarles. Pedro, Paco, aquí estamos con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Paquito, ¿cómo ves este invitadazo? Hombre, qué contento, ¿eh? Y además el motivo por el que está aquí, ya verán nuestros escuchas. Bienvenido, Daniel, qué gusto estar Paco. contigo. Muchísimas Pedro Palomino vienen de Guayabera los dos, Sí, porque no, el mismo sí, equipo. Es que está haciendo mucho calor. Sí, bastante. Gracias, mi Dani, por estar aquí siempre Gracias. con nosotros No, gracias por la invitación, en este tu programa. Un placer, como siempre. El otro día, digo, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, dicen los clásicos, pero servidor también está en las aulas con grupos en los que se dan cuestiones de comunicación, administración, etcétera. Y me encontré por ahí con una invitación para la presentación de este libro, Guía práctica para ser un directivo eficiente, lo que no se enseña en las aulas. Yo enseño en las aulas, entonces dije, vamos a ver de qué se trata. Y a la hora que veo quién lo está escribiendo, en conjunto con otro doctor Daniel A. Díaz Martínez, yo conozco ese nombre, yo he platicado con él, yo me he sentado con él, y mientras contesta su teléfono, déjeme decirle que efectivamente sí era. Me puse a investigar, googleamos, y es el propio Daniel Alberto Díaz Martínez quien escribe este libro, en conjunto con el doctor Jesús Montesano Delfín, jarocho, pero que vive también en Guanajuato. Guanajuato, ya guanajuatense por adopción. Sí, es una colaboración con él, una persona que fue director de prestaciones médicas en el IMSS durante muchos años, con mi buen amigo, el doctor Moisés Andrade Quesada, que fue también delegado del IMSS muchos años. Y en su momento pues se mantuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social con los indicadores en el mejor nivel a nivel nacional. Así como Molcas. Exactamente. Entonces, él tuve la oportunidad de tomar un curso con él hace muchos años en la Universidad de La Salle. Y bueno, hicimos una muy buena amistad a partir de ahí. En algún momento incluso lo invité a colaborar en la Secretaría de Salud. Él ya estaba retirado, se dedica al arte, a la cultura, a sus hijos, a su familia, a escribir libros. Y bueno, ahora que andamos ya en otras latitudes, pues me invitó a colaborar con él. Y es algo muy bonito. Esto que dice, lo que no se enseña en las aulas, hay muchísima literatura de salud pública, de administración en salud, de epidemiología. Pero ahora que estamos colaborando incluso no solo en este estado, sino en otros estados que hemos tenido alguna colaboración, nos damos cuenta cómo incluso a veces un buen médico, el mejor médico, no siempre tiene todas esas habilidades directivas, ¿no? Mi abuelo tenía una frase que decía que la experiencia no viene en los libros, pero el conocimiento más la experiencia, y ese conocimiento que sí se plasma en un libro, sí es una herramienta que te puede ayudar a tener un mejor desempeño directivo. La función directiva tiene un principio y un fin, pero puedes tener muchas experiencias, ¿no? Haber sido director de un hospital, director de prestaciones médicas, secretario de salud, encargado de un programa, jefe de servicio, en fin, o administrar incluso tu propio consultorio, ¿no? Claro. Hablando de salud. Pero hay personas en la presentación y que han leído el libro que dicen que es un libro donde se vierten los conocimientos que te ayudan incluso en otros aspectos, ¿no? Aquí uno de los capítulos que escribimos, yo les platicaba fuera del aire, cuando estudié administración en el IPADE y mi trayectoria en el ejército, no hubo mayor incertidumbre que la que vivimos durante la pandemia, ¿no? Algo que vivimos, no había experiencia en ese sentido. Te no tocó había ser vacunas, secretario en ese Me tocó momento. ser secretario durante la pandemia, el mayor reto de mi vida, la verdad es algo que también te deja mucha experiencia. Hubo secretarios de salud que fallecieron, lamentablemente, como el secretario de salud de Chihuahua durante la pandemia, en el ejercicio de su función. Muchos médicos, muchas enfermeras, mucho personal que literalmente dio su vida en ese momento. Parte de eso lo plasmamos y los agradecemos y se los dedicamos a ellos aquí, porque pues tú puedes tener la teoría, pero ya ejercer el liderazgo, poner en práctica todos esos conocimientos, pues no te lo enseñan en las aulas. Claro. He tenido la oportunidad de colaborar también en la Universidad de Guanajuato, dando la cátedra de salud pública y de atención médica,
Y cuando les explico a los alumnos en este sentido dónde van a aplicar esos conocimientos, porque hablar de salud pública, de epidemiología, de saneamiento, de administración, cuando estás estudiando, particularmente una carrera que no es administrativa como la medicina, la salud pública, la odontología, la enfermería, pues ¿y a mí de qué me va a servir en ese momento? Pues te ayuda a tomar mejores decisiones y eso es lo que tratamos de plasmar aquí, cómo tener mejores tomadores de decisiones que tengan mejores resultados, cómo dejar su legado mientras están en la función directiva, es algo que a veces no pensamos y que, como decía el general Miguel Ángel González Hernández, exdirector del Hospital Militar de Irapuato, usted como si supiera, pero la verdad es que muchas veces no lo sabes aterrizar, ¿no? Entonces, sí, claro. Todo eso lo prestamos aquí, nos divertimos mucho, lo disfrutamos mucho y creo que es un libro que sencillo, pero que tiene mucho valor, la verdad. ¿Bajo qué estructura? ¿Hay algunas escrituras que son noveladas o llevadas a casos prácticos, como recomendaciones, como taller? ¿Cómo está estructurado? Tiene dos principios fundamentales. En primer lugar, la planeación estratégica. Sí tiene que estar organizado, ¿no? La planeación estratégica, tu misión, tu visión, a dónde quieres llevar ese lugar que te están encargando, que puede ser un encargo, pues porque a lo mejor eres amigo del secretario, ¿no? Pero la otra por méritos, ¿no? La meritocracia, como sucede en la mayoría de los casos. Ajá. Y la otra el liderazgo. Cómo ejercer, cómo ejercer realmente ese liderazgo. Y la base de todo esto es la planeación estratégica, pero va más allá de la teoría, más allá de lo que también reconozco que pueden encontrar en una infinidad de literatura, ¿no? Muy buena literatura que existe tanto nacional como extranjera, pero cómo llevar a la práctica esos conocimientos, cómo aterrizarlos en el día a día, desde cómo organizar una reunión con tu cuerpo directivo, cómo estructurar un equipo de trabajo, lo que se le llaman equipos de alto rendimiento, mastermind, pues parte de eso viene aquí y a veces pues invitas al amigo, a veces no es el que más sabe, pero hay un principio fundamental, a veces hay que rodearnos de personas que incluso saben mucho más que nosotros de algunos temas y eso te ayudará muchísimo. Esos son los dos principios fundamentales que tienes. Asumo que el gobierno corporativo, la delegación y todas las habilidades blandas que componen toda esta parte de la comunicación social, ¿no? Sí, desde luego eso tiene que ver muchísimo porque pues no hay un área en la que te tengas que mantener más actualizado que en el área de salud, en todas, prácticamente, cada uno con su expertise, pero imagínate ahora que empezaron las lluvias aquí en Irapuato, ¿no? Que no sepas que te tienes que preparar para atender el dengue, por ejemplo, pones en riesgo la salud y la vida de la población a quienes realmente les está sirviendo. No es entonces un libro para improvisados, sino para aquellos que están buscando precisamente cómo fundamentar sus decisiones. Algo que se platica mucho es que los directivos, la gente que está arriba en el organigrama, en la estructura organizacional, se le paga, se le da la responsabilidad para tomar decisiones. Sí. Pero si esas decisiones están basadas en datos antiguos, incompletos, etcétera, obviamente las decisiones que se toman pues no te llevan a nada bueno, si acaso alcanzas la mediocridad. Pero hablando de una persona que certificó durante su vida laboral en el ámbito público de la medicina varios de los lugares donde estuvo. Luego que se transformó Guanajuato como el sistema de salud de mayor reconocimiento a nivel México y a nivel internacional. Casi que hasta como Dinamarca dirían allá enfrente. Y luego que después de aquí está asesorando y colocando en los primeros lugares a otros gobiernos, como es el caso de Aguascalientes, tengo entendido, Jalisco, Michoacán también por ahí andas, Daniel, y aparte operando, aparte conviviendo, aparte, híjole, pues, ¿de cuántas horas has estudiado? No, varios días, pero sí, eso es muy relevante lo que comentas, partiendo de poder obtener información de algún lado, y eso aquí viene. Incluso tú te vas a reunir con tu equipo, a veces no tienes una agenda, no traes indicadores y entonces no sabes para dónde vas, ¿no? Entonces los indicadores realmente no es por tener en verde, en amarillo o corregir lo que estaba en rojo, sino lo que va a impactar realmente no solo en tu organización, sino en lo que hace tu organización, en este caso en la salud de la población. Estar preparados para eso. Información que no sirve para tomar decisiones, pues no sirve de mucho, ¿verdad? No sirve de nada. Entonces aquí viene incluso cómo prepararte para que tú te expongas ante tu equipo a tomar las mejores decisiones en beneficio de los demás.
Eso es muy importante. Y el manejar esa información, tener un diagnóstico situacional, partir de ahí, identificar tus indicadores, tener una estrategia, poner barreras de seguridad a lo que son justamente las cosas que no están funcionando y por otro lado potencializar lo que sí funciona. Porque fíjate, cuando escribíamos esto a mí me llamaba mucho la atención de que particularmente a veces en este país y a los que nos gusta un poquito la política, sabes que parece que se reconstruye cada 3 o cada 6 años, ¿no? Entonces, ojalá todo fuera como cambiarle el nombre al Seguro Popular, pero no es así, es toda una política pública que se deja de lado, una inversión extraordinaria. Entonces, creo que sí hay que darle continuidad a lo que funciona, porque a veces tú no tomas de cero y a veces un mecanismo de defensa que alguien que de alguna manera revela cierta parte de la incompetencia e ignorancia que tenemos, es decir, todo lo que me dejaron estaba mal. No es cierto. O sea, hay cosas que son muy valiosas a las que les puedes dar continuidad y puedes mejorar, ¿no? Entonces, tener una estrategia de mejora continua, capacitación para la mejora continua, para tu propio equipo de trabajo, pues te generará mejores resultados, ¿no? Y sobre la marcha, y es algo que estamos viendo aquí, pues se generan incluso conflictos, ¿no? Y a veces tampoco tenemos la capacidad, a veces nos gana la víscera, a veces no razonamos realmente sobre lo que tenemos que resolver, a veces hablamos más de lo que escuchamos y tenemos que escuchar también las necesidades que tiene el personal para poder resolver estos conflictos, ¿no? Entonces todo esto lo vertimos ahí, algo que no viene, y un tema que me apasiona siempre, el tema de la calidad de la seguridad. Tú hablabas de la certificación de hospitales. Entonces, a veces ni siquiera hay que descubrir el hilo negro. Lo que hicimos en Guanajuato es trabajar sobre un modelo de gestión de la calidad, certificar a nuestras unidades. Con eso se incrementa no la calidad o la seguridad, porque esas son las características de un bien o de un servicio, sino que tu cliente, tu paciente, tu propio equipo esté mucho más satisfecho y realmente le vayas a resolver su problema, ¿no? Hay cosas que como seres humanos no podemos hacer más allá de lo que nuestras capacidades como médicos o servidores públicos, ¿no? Pero sí entregar lo máximo, sí hacer lo mejor que tengamos que hacer y no estar improvisados también. Entonces, de eso es lo que se trata, de que al menos tengas por ahí las herramientas y después pues busques algo más para mejorar tus habilidades directivas. Sí, empezar con el pie derecho, con los puntos básicos. Paco, Pedro, el propio Daniel, todos han estado ya en grandes ligas, tomando decisiones y con gente a su cargo. Y luego se nos olvida, a veces porque lo encargan directamente la reglamentación, de que los indicadores a cumplir no son, como decía Daniel, verde, amarillo o rojo y ya llegué y ya la hice. No son el fin, sino el medio. Es el aviso, digamos, gráfico, visual de que vas o no vas bien encaminado. No sé, tú has pasado por el Congreso, tú has pasado por una Dirección General de Gobierno, tú has pasado por un montón de lugares donde te piden, secretarías, te piden precisamente esos indicadores, pero a la gente... Voy a recordar un dicho que me decía un profesor, creo que era el dicho de Antoine Saint-Exupéry, que mientras el líder señala la luna, el tonto ve el dedo. Entonces no es ver si estamos en verde, en amarillo o en rojo, sino monitorear a través de esos indicadores para poder hacer el cumplimiento de las funciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Paco? Fíjate que yo tengo la impresión y la experiencia de que cuando la relación en los equipos de trabajo funciona, la función también funciona. Es decir, las relaciones interpersonales creo que son una buena base, un punto de partida para que esa buena comunicación, la armonía en el desarrollo de las actividades puedan, digamos, sí tener un objetivo en común, lograr que un equipo se ponga una camiseta y que pues la directriz que señala ese líder pues no esté siendo confundida con el dedo, sino que todos sepan perfectamente hacia dónde tenemos que caminar, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestros tiempos. Y pues bueno, el doctor nos habla de una manera muy amplia sobre el tema de la planeación estratégica. Esas herramientas me parece que son útiles y son muy importantes. Y aprovechando el uso de la palabra, me gustaría hacer referencia a mi perspectiva de un libro sobre la práctica de cómo hacer más eficiente la labor de salud en un momento, en un entorno en el que creo que se ha politizado demasiado la función. No sé qué opinión tienes, doctor. Se ha politizado demasiado los temas de la salud y ciertamente pues
en los ires y venires de argumentos a favor de quienes piensan o pensaron que el seguro popular ni era seguro ni era popular y terminaron por devastarlo. Quienes prometieron que íbamos a tener un sistema mejor que el de Dinamarca y que en realidad tienen a México sumido en una circunstancia en la que no hay recursos suficientes, tenemos un profundo desabasto de medicamentos, lo cual se traduce en una verdadera tragedia en el tema nacional. Pues yo creo que esa es la realidad que vivimos. Tú, como secretario de Salud en el Estado, que estamos hablando, yo siempre te vi como un secretario muy joven, pero no sabía que eras tan joven. Bueno, ahorita me dijiste la edad que tenías en ese momento. Bueno, el tema es, tú dejaste un sistema de salud muy bueno. Yo en otros programas he comentado que reconozco lo bien que está haciendo el gobierno del Estado de Guanajuato y no lo digo desde una perspectiva de militancia de nada, porque yo no soy militante de ningún partido ya, y lo digo simplemente como usuario de servicios. Yo no tengo seguro, no tengo ISSSTE, pero me siento contento de tener acceso a servicios de salud en donde, mira, me atienden así. Voy, pido una cita, me la dan muy pronto y me atienden de una manera muy respetuosa, muy correcta y muy profesional. Nunca he tenido problema con el abastecimiento de medicamentos. ¿Qué hacer en un entorno así? Me da la impresión de que los argumentos de la política no nos están llevando a resolver los problemas de raíz en la materia de salud, en donde estamos bastante mal, doctor. Sí, en el país como tal, en las Américas y en el mundo, los países de la OCDE que integran este organismo económico mundial, le invierten al tema de la salud bastante. México está en los últimos lugares en inversión en materia de salud. En este libro se habla un poquito por ahí sobre la importancia de a veces tener un mentor que te ayude, ¿no? Y mis mentores decían, sobre todo cuando yo fui secretario de salud, usted no politice el tema de la salud, mejor convierta la salud en una política pública en beneficio de las personas, porque tener una sociedad mucho más saludable, pues lógicamente nos dará una sociedad más productiva, ¿verdad? Tanto en lo individual, lo familiar y en lo colectivo. A eso le apuestan los países, a tener una sociedad mucho más saludable. Podemos tener hospitales para atender a una población enferma. Tenemos una carga de enfermedad importante en las Américas. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la falta de educación son factores de riesgos para tener una población que se enferma. Y a veces estas situaciones empobrecen más a la situación. ¿Por qué lo digo? Hay personas que a los 40 años de edad ya desarrollan diabetes, hipertensión y posiblemente vivan muchos años más. Pero si no tienen el acceso, la cobertura, el acceso a medicamentos, imagínate su calidad. Se va complicando tempranamente con enfermedad renal crónica, ceguera, infartos, eventos vasculares cerebrales, pie diabético, en fin. Y todo esto afecta a su calidad de vida y afecta a su bolsillo porque se convierte a largo plazo en una enfermedad catastrófica. Imagínense a su familia, un niño con leucemia, una persona que el proveedor del hogar se infarta y que tiene que dejar de trabajar, le da un EBC, no hay las condiciones para cuidarlos por mucho tiempo en su casa, en los propios hospitales. Entonces, todo parte de un diagnóstico en materia de salud, qué es lo que necesitamos los habitantes de este estado, de esta región, de este continente. Y yo creo que para poder tener incluso crecimiento económico tenemos que tener una sociedad productiva, jóvenes que realmente podamos alejar incluso de las adicciones, que podamos educar mejor en materia de salud, independientemente de la formación académica o profesional que ellos escojan y que elijan. Creo que el tema de la salud siempre va de la mano, con eso podríamos tener una sociedad mucho más saludable y hay que invertirle. Hablábamos hace un ratito de algunos ejemplos que a lo mejor no vamos a mencionar, pero se les ha dejado de invertir a algunos estados en equipamiento, en mantenimiento, en construcción de unidades, es decir, en mejorar el acceso a la cobertura, en tener un sistema de salud que responda a las necesidades de esa población y que todo, sobre todo, que no los empobrezca. Todos hemos pasado alguna experiencia en una familia, en un ser querido cercano, en un conocido, en un vecino, donde se enferma una persona y se empobrece, se gastan sus ahorros. Venden la casa, doctor. Venden la casa, el coche, el terrenito, y buscan... Ruina familiar. Sí, cuando tú no tienes tu cita pronto en el ISSSTE, en el seguro, en el Hospital General, por eso apostarle a la calidad, a mejorar realmente el sistema. La gente no se va a dejar morir, o sea, hace lo que tenga que hacer por brindar esa oportunidad de recuperar su salud a la población.
y se tiene que convertir en una política pública integral, desde la comunidad hasta el sistema de salud urbano, hasta el hospital de alta especialidad, debe estar perfectamente planeada. Y eso que comentas, Paco, realmente se logró hacer en Guanajuato, se está tratando de hacer ahora en otras entidades y ojalá se hiciera en todo México, ¿verdad? Porque pues es un derecho que viene en nuestra Constitución y habrá que salvaguardarlo. Oye, Doc, Pedro me estaba platicando ayer, cuando estábamos comentando de la charla de este momento, que la conjunción de voluntades, a lo mejor es desconocimiento, a lo mejor es falta de coordinación, y esa es la labor que también estás haciendo por allí. Que en Aguascalientes hiciste ahí una dinámica muy interesante para equipar hospital. Pedro, ¿quieres comentar? Sí. Bueno, realmente me gustaría efectivamente que Daniel nos platicara de cómo con la voluntad de la iniciativa privada, de los empresarios, puedes equipar, digo, en este caso equipar un hospital, que ahorita nos platicarás cuál es el hospital, pero que es una dinámica extraordinaria precisamente cuando haces participar a la sociedad. Sí, ¿Cómo se llama el hospital? Fue Aguascalientes, hay que decirlo. La verdad es que en todo el país, en este propio estado, en todos lados hay necesidades. Y todos los equipos, como el mobiliario de tu casa, tu equipo de cómputo, de tu consultorio, de tu oficina, pues tiene una vida media útil y va dando de sí, se van deteriorando, se van desgastando. Pero particularmente en el tema de la salud siempre he pensado que hay que atender con la mayor dignidad posible. Evitar el dolor evitable y aliviar el dolor. Las personas van a los servicios de salud no por gusto necesariamente, ¿no? Que deberíamos ir a un chequeo de manera preventiva, pero van cuando se sienten mal. Y a veces, pues ya el equipo está muy deteriorado. Entonces, así teniendo pláticas como las que tenemos ahorita, das a conocer. Hicimos un levantamiento con imágenes. Dijimos, mira, estas camas ya están bien viejitas. Estos equipos ya hay que renovarlos. Ya dio lo que tenía que dar. Y afortunadamente existe todavía muy buena voluntad del sector empresarial. Y donaron, recibimos un donativo de más de 30 millones de pesos en especie, todo con su factura que se da de alta en los sistemas, se les va a dar mantenimiento preventivo, correctivo, equipo de alta tecnología, que dan posiciones ergonómicas, que evitan que los pacientes se escaren, que hoy tenemos carros rojos de la mejor tecnología en los servicios de urgencias para los pacientes que se ponen mal, que caen en paro, camas de consulta externa que ya las quisiera cualquier hospital privado, y también tenemos mesas quirúrgicas muy modernas. Fue lo que alcanzamos a conseguir mediante una plática como estas, diciendo estas son nuestras necesidades, se necesita dignificar la atención, particularmente de quienes no tienen seguridad social, que se considera la población más vulnerable. Entonces, cuando tú le presentas testimonios a las personas, mira, esta señora nació su bebé aquí, es de condiciones, tiene necesidades, hay que apoyar, hay que ayudar. Creo que todavía hay un gran corazón de parte de las personas que se interesan por ayudar a otras personas en un tema tan sensible como es el tema de salud, y me dio muchísimo gusto. Es algo que hicimos ahora. Incluso felicidades ahí a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, por su cumpleaños, y coincidieron las fechas, ¿no? Entonces, Regalote que le llevaste. No, fue el trabajo de sus gestiones, de su equipo, ¿no? De su liderazgo, y afortunadamente estas cosas están dando, ¿no? Y hablando con el mismo secretario de Salud de Aguascalientes, hay que reconocer también. ¿Cómo se llama? Es el doctor Galaviz, Rubén Galaviz, una persona que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años. Recibí la invitación de parte de la gobernadora de él para colaborar en su equipo. Ya tenemos por ahí un ratito trabajando con ellos y logrando este tipo de circunstancias. No, y felicidades, porque ahorita está colocado en primer lugar el estado de Aguascalientes. Ahí están las estadísticas, los indicadores de calidad a nivel nacional. El estado de Aguascalientes recibe un reconocimiento en el cierre del 2024 como de los 5 mejores estados que más avanzaron a nivel nacional en sus indicadores de calidad, de gestión de la calidad, y ponen Aguascalientes, es una publicación federal, como el primer lugar a nivel nacional. ¿Y Guanajuato, doctor, en qué lugar, digamos, está dentro del ámbito nacional en los temas de salud? Pues nosotros lo dejamos muy bien, ¿verdad? Sí, pero sí, ahora sorprendentemente veo que al menos en estos 5 no aparece. Como que no aparece. ¿Qué? ¿Lo desplazó a Aguascalientes? Focos rojos para No, Guanajuato. es trabajo, la verdad. Hablando de liderazgos y y de esa vocación de servicio, que no todo es, es muy modesto, Daniel, pero muchos de las cuestiones que se han articulado han sido gracias a él en Guanajuato, en Aguascalientes, en Jalisco, etcétera.
pero ¿qué hay de la parte privada? Tú también practicas, tienes tu consultorio, tienes sí. tus intervenciones. ¿Cuándo y cómo dedicas ese tiempo para también, pues, para la casa? Sí, no, desde luego. Bueno, yo soy médico por vocación, cirujano por vocación. Sobre la marcha, así como va transcurriendo incluso esta plática, pues tuve la oportunidad de hacer un diplomado, maestría, doctorado en administración de los sistemas de salud. Pero lo mío es la cirugía, ¿no? A mí me encanta, nunca dejé la cirugía, incluso cuando fui secretario de salud, pues los fines de semana, ¿no? Por ahí nos hemos visto en el consultorio, un sábado programaba mis cirugías y lo estoy haciendo de la misma manera. La verdad es que es una profesión muy noble, tengo muchos amigos, muchos pacientes que siguen confiando en mí y igual, llego los viernes como el día de hoy y en la tarde, el sábado me pongo a dar consulta, opero y me voy a Aguascalientes entre semana, ¿no? Lunes en la tarde, el martes estamos por ahí chambeando. Está en realidad muy cerca, si es necesario me vengo en las tardes, en las noches. Me gusta mucho estar con mi familia en mi casa y es lo más importante, ¿no? No hay como estar en casa, pero chamba es chamba, ¿no? Y hay que estar ahí trabajando, siendo profesionales en el tema. Y regresando al ámbito laboral, y ya me comentó Paco, me iría con Pedro también para ir compartiendo esas experiencias. Pedro, a ti te tocó también en varias ocasiones, con varios personajes distintos, en varios estados distintos también, estar coordinando pues, a la máxima autoridad con los colaboradores. Y a veces no todo el mundo o entiende o quiere seguir la instrucción, cumplir los indicadores. En más de alguna ocasión me lo has comentado, hay gente que se pone rejega porque yo digo, porque yo quiero. Pero la comunicación y las habilidades blandas, como se reflejan en el libro Pedro, Daniel, pues tienen mucho que ver. ¿El líder nace o se hace según tú, Pedro? Fíjate que yo creo que se va haciendo. O sea, si bien es cierto es que puedes tener unos grandes ejemplos, en mi caso particular, pues bueno, yo quiero presumir que mi papá pues era director de varios periódicos y como consecuencia pues tenía muchísimos colaboradores. Y cuando tú empiezas a ver ese tipo de situaciones, empiezas a aprender de alguna manera. En este caso particular, cuando me tocó estar en la coordinación de asesores de 2 gobernadores, ves que la gente a veces es difícil, pero si le vas mostrando el camino del servicio, que pues para eso nos pagan, que es el servicio público, pues yo creo que poco a poco van entendiendo y los que no, pues se van rezagando y se van saliendo también. O los van saliendo. Los van saliendo. Pero sí, sí yo creo que es muy importante que lleves una armonía, como decía mi compadre Paco, una armonía dentro de tu grupo de colaboradores, ¿verdad? Yo quiero resaltar, y me consta personalmente, que aquí Daniel, que tenía un equipo de más de 20, ¿de cuántos colaboradores eran en el sector salud? Bueno, directos. Todos hasta el último rincón, nomás 24,000. 24,000, ¿no? Imagínate. Pero claro que tienes un equipo mucho más cercano. Y que de ahí bajan las instrucciones. Es correcto, sí. Desde luego hay manzanas podridas, pero ya cuando llevas a un ámbito laboral armonioso, sí, esas personas que no se sienten a gusto o que no colaboran, se sienten ellos mismos y se van saliendo. Son los si es que no los... Exactamente. Pero aquí lo importante y que me consta, tuve la gran fortuna de constatar que Daniel llevaba armónicamente, por eso duró como 8 años, ¿no? En primer lugar, a nivel nacional, el sector salud aquí en Guanajuato. Y cada año lo nombraban como el mejor sector salud a nivel nacional. Pero me voy a ir un poquito más contigo, Dani. ¿Cómo le hacías cuando no quería jalar personal? ¿Los corrías o tenías que hacerlos jalar afuera? Yo creo que afortunadamente hicimos carrera en el sistema de salud. Yo ingreso a la Secretaría de Salud en el 2002 prácticamente. Entro con un contrato, con una mano delante y una atrás en Pénjamo. Un saludo para todos ellos porque saben que así es. Y afortunadamente pues me tocó ser director en varios hospitales, certificarlos, ser director de servicios de salud hasta llegar a ser secretario. Y en este transcurso pues vas identificando, ¿no? Talentos. En muchos casos
nos hicimos amigos, pero nosotros no, simplemente identificados al mejor administrador, al mejor abogado, el mejor cirujano, el mejor pediatra, el mejor jefe de servicio, el mejor enfermero o enfermera, desde luego, porque es la mayoría y por ahí empieza todo. Y entonces los invitabas a colaborar contigo. Afortunadamente siempre tuve una muy buena respuesta, una muy buena colaboración. Hay por ahí alguna frase de alguno de mis maestros, ¿no? Al que no sabe le enseñábamos, al que no quería, al que no podía le ayudábamos, al que no sabía le enseñábamos y al que no sabía le volvíamos a enseñar, le volvíamos a ayudar. Ya hacia la tercera, no, pues ahora sí lo mandábamos a su casa a descansar, ¿no? Pero a todos nos pasa, ¿no? Entonces, claro. Aquí viene, la función directiva tiene un principio y un fin y puedes tener muchas oportunidades, la experiencia te va ayudando, haces un proyecto, pero en Guanajuato hay mucho talento, en el país hay mucho talento, también hay que tener como cierto ojo clínico para poderlos identificar, ¿no? La verdad es que hay directivos que luego pues no quieren sumar a sus equipos a personas que tengan pues más habilidades o más títulos que ellos, porque tal vez se sienten perseguidos, pero no, la verdad es que un equipo de alta desempeño que obtiene los mejores resultados está en función de que vayas teniendo expertos en diferentes áreas, y hay mujeres y hombres muy capaces, y así fue como integramos nuestro equipo. Muchos de ellos ahí continúan, otros pues lamentablemente ya no, pero están construyendo su propia trayectoria profesional y también dejando su legado donde quiera que los ponen, con mucho profesionalismo, no, y es que era y con mucha integridad. Muy difícil certificar un hospital de gobierno. Muy ¿sí? difícil. Y tú fuiste el primero que lo logró a nivel nacional en Pénjamo, ¿no? Sí. Pero ¿qué significa certificar un hospital? Mira, tú lo dijiste ahorita, sí, hay que cumplir con criterios de estructura, de procesos, de resultados, y esto está en función de capacitación, de inversión. Como en una empresa, si tienes procesos, pues tienes los mejores resultados y tienes menos errores, menos fallas y menos desperdicios, ¿no? Igual acá, imagínate estar tratando con la salud, con la vida de las personas, que a veces uno no lo valora hasta que te toca, ¿no? En ti o en alguno de tus seres queridos. Y quieres tener al mejor médico en el mejor hospital, que no falten los medicamentos, que todo funcione. Y ese era el principio fundamental. Y eso ya viene escrito en la certificación de hospitales. Hay estándares internacionales que afortunadamente en ese momento se estaban instituyendo en nuestro país. Y a veces piensa que nada más los hospitales privados de mucho dinero, donde tú tienes tu seguro gastos médicos y entonces lo escogen porque está certificado. Pero creo que el derecho a la salud y al recibir una atención médica de calidad es para todas y para todos. Sobre todo quien no tiene dinero para irse a atender. Si lo tuviera, te aseguro que se irían a Houston, a otro lugar, a Alemania, a atenderse. Entonces, imagínate, la gente de la comunidad, del mismo Irapuato, Pénjamo, Salamanca, Silao, de todo el estado, los 46 municipios, hoy en Aguascalientes, en todos lados, tienen ese derecho a recibir la misma atención. Eso es empatía, eso es realmente hacer tu trabajo como servidor público, buscar las mejores oportunidades para la población. Y lo que nosotros, en este caso, ya hoy a posteriori te lo puedo decir, demostramos es que sí es posible, ¿no? Un sistema de salud público, no por ser público debe ser mala calidad, te deben faltar medicamentos, te debe faltar el personal, que fallezcan las personas porque no tienes médico, no tienes un anestesiólogo, no hay el medicamento necesario, tratamiento, que no lo puedas trasladar con oportunidad a un hospital de mayor capacidad resolutiva, trabajar como red, o sea, tener un proceso, todo es lo que buscábamos en beneficio de las personas, porque además por certificar no nos pagaban más, o sea, como médico, como director, no, lo mismo, pero te sentías muy orgulloso. Créeme que cuando obtuvimos la primera certificación, era como la sensación era de, no sé, como haberte ganado una medalla en las Olimpiadas, no lo sé, lo logramos y lo hicimos como equipo y lo hicimos trabajando incluso con el sindicato. Un reconocimiento a Martín Cano, que siempre nos estuvo apoyando y que creyó en el proyecto y que nos ayudó a platicar y a negociar con los trabajadores, porque todo el mundo decíamos, no, si yo tengo muchos años haciéndolo así, porque ahora lo tengo que hacer diferente, ¿verdad? ¿Me van a pagar más o qué va a pasar? No, simplemente incluso como enfermera, como médico, pues te sientes mucho más orgulloso de tener un hospital donde tienes prácticamente todo, como el mejor hospital del mundo, para realizar tu práctica privada de una manera más segura. Porque cuando las cosas no salen bien, porque la medicina no es una ciencia exacta, híjole, te frustras, te pueden hasta demandar. Entonces, lo que pretendemos es elevar la calidad y disminuir todos los riesgos posibles. Dani, siempre he pensado que una de las profesiones más, digamos,
más hermosas es la medicina. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Quitar el dolor pues es una obra de Dios. Y ustedes tienen, digamos, una vocación que es admirada, reconocida y es una profesión muy querida. Veo que hay, digamos, muchos médicos que tienen una actitud de participación, de altruismo, y bueno, pues me viene en la cabeza el recuerdo de un programa que no recuerdo o no sé si todavía existe, pero hace años existía, digamos, un programa de cirugías de labio leporino. Venían cirujanos de Estados Unidos al DIF estatal y ahí se hacía una convocatoria a todo el estado y bueno, ayudaban a niños que tenían ese problema. Yo creo que el problema ha disminuido su incidencia, me da esa impresión, pero me llamaba la atención que esos médicos cirujanos venían gratuitamente y participaban haciendo bueno, pues esas cosas de manera gratuita por simplemente el ánimo de dar un poco de su tiempo, que todo lo bueno que ellos recibieron de su universidad, de su sociedad, pudiera de alguna forma traducirse en un beneficio gratuito para los que menos tienen. Pero me da la impresión de que como que eso en México no se vertebra mucho. Hay extraordinarios médicos que tienen su consulta privada y que están muy ocupados, pero que a lo mejor pierden de vista la importancia de esa colaboración con la sociedad. ¿No crees tú que hacen falta esfuerzos como para coordinar, darle a los médicos que a lo mejor sí tengan ese interés, ya sea de manera aislada, como particulares o como colegios de profesionistas, para que pues puedan de alguna forma tener ese tipo de actividades, de los cirujanos que regalen a la sociedad una cirugía, que el neurólogo que regale sus consultas, que el cardiólogo también, porque pues finalmente si le va bien a México, nos va bien a todos y pues la verdad es que tampoco le debería de tocar todo al gobierno, ¿no? Uh-huh. No sé qué opinión tienes y si se puede hacer algo mejor, porque yo creo que eso no existe aquí en México. Voy a dividir en 3 partes el comentario, la respuesta de lo que tú me estás haciendo, Paco. En primer lugar, no solamente es un tema de médicos, que sí lo hay, ahorita voy a entrar un poquito. Aquí tenemos 3 ejemplos, 4, 5 ejemplos de personas que en nuestro municipio son muy altruistas. Los reconozco y los felicito. Gracias. Por eso. No solamente es de la parte médica. Y por otro lado, la parte médica es correcto. Y lo conozco muy bien porque en mis pininos me tocó colaborar en los equipos de cirugías extramuros. Así como tú dices, labio paladar hendido, también de cataratas y hacíamos cirugía general, hernias. Lo que pasa es que en Guanajuato creció tanta la infraestructura en materia de salud que ya hay hospitales en todos lados, ¿no? Tanto del IMSS, del ISSSTE como la Secretaría de Salud, y eso hizo que la población ya tuviera un servicio médico más cercano a su casa, o que lo canalizaras a un hospital que tuviera la capacidad resolutiva, y entonces ya no tenías ese rezago quirúrgico como antes, ¿no? Los niños ahí están, y se están atendiendo incluso aquí en Guanajuato desde el embarazo, ¿no? Existe el centro de tamizaje oportuno que creó el gobernador Miguel Márquez en León, donde hay una estrategia en Guanajuato para diagnosticar in útero a través de ultrasonido algunas de estas malformaciones. Algunos de ellos se están operando in útero y los otros se atienden de manera inmediata, teniendo los mejores resultados. Es algo que a veces las personas no saben. No es que ya no haya niños, ni tampoco haya quien los atienda. Lo que pasa es que hay dónde se atiendan, dónde diagnosticarlos con mayor oportunidad, y además se realizaba, espero que siga siendo, de manera totalmente gratuita, ¿no? Por expertos en la materia. Igual, la pirámide poblacional hoy hace que tengamos más adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos para allá vamos. Y el tema de cataratas, ¿no? Que le afecta mucho la calidad de vida, luego los abuelitos no pueden ver. Entonces hacíamos jornadas de cataratas, de hernias para eliminar el rezago quirúrgico, en fin, de retirar material de osteosíntesis. Eso se sigue haciendo con colaboración de personas que sí hay que reconocer, médicos que dejan ese día su consulta, su familia, que se tienen que trasladar, y lo único que les pagamos era el hotel y la comida, que ni siquiera era una gran comida, era ahí algo que la comunidad conseguía, todo,
pero se Algo beneficiaba a muchísimas personas. Entonces, esas campañas se convirtieron en una estrategia permanente, ¿no? Incluso se hacía búsqueda intencionada de casos para que esos niños se pudieran atender en coordinación con el DIF, con otras organizaciones no gubernamentales, colegios médicos, y además tío, lo conozco muy bien porque fui presidente del Colegio de Cirugía del Estado de Guanajuato hace algunos años, y hay médicos muy altruistas en el Estado de Guanajuato que siguen colaborando, que siguen regalando cirugías, que a veces le dicen al paciente, usted pague el hospital y mire, de honorarios no es nada, a lo mejor se tienen que pagar el anestesiólogo, cosas así, pero cuando uno le explica hasta el anestesiólogo, dice, no, si tú no vas a cobrar, yo tampoco, ¿no? Se sigue ayudando mucho porque necesidad siempre va a haber, no todo el mundo tiene la fortuna de tener un trabajo y tener seguro social. Pero también está el sistema público de salud de los hospitales generales, donde las personas sin seguridad social pueden atenderse. ¿Cómo? Pues yendo a su centro de salud y de ahí siendo trasladados a un hospital. Pero es algo que se sigue haciendo, incluso como médico te deja una gran experiencia. Yo recuerdo mucho ahorita que te escuchaba, fuimos una vez a operar a Veracruz, está publicado en un artículo médico, una gran jornada de cirugía de 1,292 colecistectomías laparoscópicas que se hicieron, y yo fui parte de ese equipo. Llegamos a operar hasta 14 pacientes en un solo día en las mejores condiciones de seguridad, o sea, eran equipos que nos íbamos rolando. Y Guanajuato participaba, yo era parte de ese equipo. Eso lo implementamos después en Guanajuato porque sabíamos cómo funcionaba muy bien, y y hay grandes historias. El doctor, un médico militar, maestro mío, que hacía toda su vida hasta que falleció, cirugía de labio para rendido en el Hospital General. Él nada más nos decía, cuando la doctora Chachis era directora, le abrió un quirófano. Ojalá algún día se le pueda reconocer a su familia, a todos, porque iba y operaba gratis a los niños. Y para eso sí se necesita tener un expertise tremendo. Y sigue habiendo personas de gran corazón. Vocación y todo eso, que regalan su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, y es cambiarle la vida a una persona. Y eso no tiene precio ni se paga con nada. Tienes toda la razón. Está padrísimo, ¿no? Regresando al El ámbito... doctor Gumercindo Núñez, se me olvidó decir su nombre. Gumer, el doctor Gumer. Maestro Gumer, sí. Sí, cómo no. Regresando al ámbito de la guía práctica, de aquellas cosas que no nos enseñan en las aulas, yo quisiera hacer un símil, una alegoría de la administración de un hospital o de un negocio en general con el cuerpo humano, Daniel. Indiscutiblemente que la cabeza pues, es el cerebro, la dirección general, el CEO, como le quieras llamar, pero ¿qué partes vitales del resto del cuerpo permiten que la persona funcione, la institución funcione? ¿Dónde se atora la sangre en las venas? ¿Dónde hay taponamientos? Tengo la idea, tú me corregirás, es que no, que son los mandos medios. Porque a lo mejor la cabeza piensa muy bien y tiene bien estructurado, hace una muy buena planeación estratégica, pero no baja, no pasa. Tenemos un taponamiento ahí de la información. Es correcto, sí, no baja la información. Si lo pasáramos a órganos, ¿dónde pondrías a cada uno de los elementos? A ver, tienes que ponerle corazón, tienes que ponerle pasión, tienes que ponerle entrega, tienes que buscar ser el mejor. Y desde luego, razonamiento, ¿no? O sea, debe estar muy conectado y después todo lo demás va a funcionar. Desde luego que el cerebro manda, tú eres el cerebro de una organización cuando estás dirigiendo un servicio, un turno, un hospital, una jurisdicción, una secretaría de salud. Tienes que ponerle pasión, pero además tienes que convencer a partir de ahí. Eso se llama liderazgo, hacer que cambien las cosas. Si estás ahí es por algo, ¿no? Ya llegaste, ahora hazlo de la mejor manera posible y convence a tu equipo de que también ellos lo hagan de la mejor manera posible. Acá no hay más que otra motivación, desde luego que nos pagan y todo. Te van a pagar lo mismo si haces las cosas bien o mal, mejor hazlas bien, ¿no? Y si esa persona se va satisfecho, si lo ayudas a que recupere su salud, porque a diferencia de otras organizaciones, aquí estamos tratando con seres humanos, ¿no? Con personas que te pueden o no agradecer, pero tú te vas a quedar con la convicción del haber servido, del haber hecho las cosas bien. Y de verdad, si ya tienes la oportunidad, si te invitaron, si tú querías estar ahí, porque muchos tocan la puerta y a veces no pueden llegar, pero yo creo que lo que te va a llevar es tus resultados al final. Entonces, si te toca ser inicialmente un médico de un consultorio, organizar un servicio, ser jefe de servicio, director, subdirector,
hazlo de la mejor manera posible. Deja tu legado, deja tu huella, ten buenas relaciones, integra tu equipo y eso se va a ver reflejado. Entonces, sí, el cerebro es fundamental, pero sí hay que ponerle corazón, pasión y querer cambiar, en este caso, pues la salud de un país como el nuestro que es tan bonito, ¿no? Ahora, este libro tiene aplicación no nada más en el ámbito médico, No, es para exacto. todo. Quienes lo han leído me dicen, oye, esto te sirve para todo. ¿Tu empresa? Puede ser tu consultorio, tu empresa, tu negocio. De verdad está padrísimo. Tú le vas cambiando. Ustedes que han leído muchísimas cosas, porque me consta toda la trayectoria que tienen, pues se dan cuenta cómo los principios están ahí y luego tú los vas adaptando a tus necesidades, a tu negocio, a tu reto de ese momento. Pero son las bases, ¿no? Como los cimientos de la casa, la verdad nos sirven para muchas cosas. Claro que sí. ¿Y dónde puede el auditorio encontrar? Mira, esta ahorita guía, doctor? lo está editando el doctor Jesús Montesano Alfín. Se nos acabó el primer tiraje, la verdad es que felicidades al doctor Jesús Montesano y gracias por la invitación, porque fue un exitazo, o sea, se acabó el primer tiraje. Qué padre. Entonces, va regresando ahorita de vacaciones después de terminar este proyecto y me dijo, ya va a salir el segundo tiraje, en cuanto lo tenga te los hago llegar y te voy a decir también dónde lo puede conseguir la población y si Perfecto. ustedes me lo permiten, pues les voy a hacer llegar los suyos y a través de su medio de comunicación decirle a la población dónde, y yo también lo voy a publicar en mis redes sociales donde lo puedan conseguir y hasta lo vamos a subir a Amazon para ahí bajarlo. Excelente. Ahí en Amazon tengo uno que se llama Liderazgo en el Quirófano, donde viene parte también de... ¿Es tuyo ese? Es mío, Liderazgo en el Quirófano. Felicidades. Está padre, creo que ha tenido como 3 ventas, pero no es cierto. No, pero Vamos sí, a comprarlo pero porque tiene viene 4. mucho de esto ya, pero aquí ya van otras 3, entonces. Perfecto. Excelente. Es como, Sí. como anécdota, ¿no? Cuando empezábamos Sí. en Telecable, ¿no? En la tele. Así es. Oye, que ya sales en la tele. Sí, se han vendido ya muchas teles. Sí. Mi mamá ya vendió la suya, güey. No verme. Bueno, pues sí, las cosas. Daniel, te queremos agradecer mucho. Vamos a hacerlo de manera individual, Paco. Sí, pues bueno, la verdad que es un gusto reunirnos contigo, estar aquí, pues escuchando esta visión de un enfoque que te ha caracterizado. La calidad en la salud, que hay formas mejores que otras de hacer las cosas y qué bueno que esta experiencia que tú tienes, que tu coautor tiene, se traduzca en una herramienta, en un instrumento, y yo pues me quedo invitadísimo a tener mi ejemplar y aplicarlo pues en mi jale, que no tiene nada que ver con la medicina. Felicidades, Daniel, Muchas qué gracias, gusto. Paco. Un gusto coincidir y compartir hoy este día con ustedes. Gracias. Pedro. Bueno, pues ya sabemos, guía práctica para ser un directivo eficiente. Yo creo que efectivamente, Dani, me da mucho gusto, primero ser tu amigo y también reconozco en ti a un verdadero servidor del prójimo. O sea, porque no nada más fuiste servidor público, que al final de cuentas es muy similar, sino que en cuanto ves a una persona, te he visto, le sirves. Y esa es pues una enseñanza desde el cielo, desde nuestro Padre Celestial, que nos dijo, ayuda a tu prójimo, como a ti mismo, ámalo. Entonces yo creo que tú lo aplicas perfectamente, como buen católico que eres, pero lo más interesante es que ya lo plasmaste todos estos conocimientos junto con el doctor Jesús Montesano, y yo creo que esto nos va a servir porque es un ABC de ser un buen director, pero además, si lo pones en práctica, porque te lo preguntaba si era real o era un libro más, y decías, no, aplíquenlo y van a ver que sí vale la pena estas reglas. Entonces, Dani, pues yo te felicito, que ya dicen que en el ser humano hay que sembrar un árbol, un libro y ¿qué más? Tener un hijo. Tener un hijo. Yo creo que ya di las 3 cosas. Y tener amigos. Gracias a Dios. Oye, pues gracias, Dani. Muchas gracias. Hombre, al Daniel, contrario. ¿hay chance de organizar presentaciones una vez que salga la nueva remesa sí. de libros, la nueva edición? ¿Habrá chance de invitarte a que lo presentes en diferentes instituciones? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo quienes estemos interesados en adquirir el libro o inclusive organizar pues una presentación, una charla o la propia venta del libro? No, sabes que estoy a tus órdenes, ustedes tienen mi contacto también a través de redes sociales y para mí sería un honor platicar, compartir un poquito, como lo explicábamos un poquito fuera del aire. Cuando yo voy a la universidad y platico con los chavos y les digo dónde van a aplicar y cómo estos conocimientos, más allá de la teoría,
la verdad es que te cambia, ¿no? La parte a veces de que crees, no, hombre, ¿esto de qué me va a servir a mí? A lo mejor es una materia de relleno, como quiera. No, la verdad es que es padrísimo. Ya tengo algunas experiencias en ese sentido. E igual, estoy dispuesto, siempre agradecido, siempre a la orden. Y si puedo colaborar algún día, será un honor, desde luego, Excelente. Gabriel. Sé que tú estás en el ámbito académico y que te apasiona la enseñanza y formar a las nuevas generaciones. Si me invitas, yo estaré siempre a tus órdenes. Excelente, ya es un compromiso. Gracias. Guía práctica para ser un directivo eficiente, lo que no se enseña en las aulas. Autor, Daniel Díaz. Búsquelo. En cuanto lo tengamos ya lista la nueva remesa, se los anunciamos aquí en este portal. Daniel, muchas gracias. Gabriel, siempre, de verdad me da mucho gusto Muchas gracias. saludarle Y también como amigo y ponerme a aprovechar, sus órdenes siempre. Quiero Gracias. quiero aprovechar gracias. que próximamente tendremos una edición de Sintacto, directamente con cápsulas de aquí del doctor Daniel Díaz. Ya lo comprometí en privado, ya colabora con nosotros y pues ya les haremos llegar. Excelente noticia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima.